podía pagar, nadie tiene con qué. Solamente Dios no dio parte de lo que tenía, no dio todo. Y gracias a ese pago por nuestro rescate, por nuestra salvación, hoy estamos aquí. El día de antier en la noche, Dios tuvo misericordia de Ángel y le llevó el Evangelio, le llevó las buenas nuevas de salvación, y Ángel creyó en Jesucristo y lo aceptó como su Salvador. Hoy está aquí para la gloria de Dios. Dale un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que hace posible todas las cosas. Gloria a Dios. Juan estuvo predicando el Evangelio en Valle de Tejeda el día, en Chivabarrio, ahí en Aurrera. Estuvieron ahí los jóvenes. Gloria a Dios, porque Dios está moviendo en misericordia a los jóvenes a que prediquen el Evangelio, amén. Y Dios se ha manifestado de una manera poderosa, mostrando a todos aquellos que están dispuestos a predicar el Evangelio que son instrumentos útiles en las manos de Dios, amén. También nuestros hermanos que estuvieron allá en Valle de Tejeda, la hermana Rosy, el hermano Moisés, el hermano Freddy, Celeste, el hermano Humberto, la hermana Daniela, estuvieron por ahí predicando el Evangelio también. Gloria a Dios. Nosotros estuvimos en la clínica 180 por causa del tráfico que había, llegué muy tarde y bueno, venía en camino, había quedado con la hermana Chuy. Ella también fue con nosotros a la clínica, había quedado con ella que nos íbamos a ir más temprano para llegar a Valle de Tejeda, pero hubo un accidente, por ahí hubo un atropellamiento y no alcancé a llegar por más que quise, pero llegamos allá a la clínica 180 ya tarde. También le doy la gloria a Dios porque mi hermana nos acompañó, mi hermana se llama Rosina Orozco, ella nos acompañó con su hijo David también a la clínica a predicar el Evangelio. Y llegamos tarde, pero yo dije, bueno Señor, tú sabes, tú tienes el control de todas las cosas, porque es que hasta vamos más tarde de lo normal. Cuando habíamos quedado llegar más temprano que otras veces, llegamos más tarde que las otras veces, porque los pensamientos de Dios son diferentes a los nuestros, los planes de Dios son diferentes. Yo dije, bueno, Dios tiene un propósito, y de hecho sí, empezamos a compartir la palabra de Dios y se arrimó bastante gente, aún la gente que no se acercó y estaba a lo lejos, estuvieron escuchando la palabra de Dios, estuvieron aceptando a Jesucristo como su Salvador. Bastantes personas, yo pienso que algunas 35 personas, 40 por ahí, estuvieron haciendo la oración, y Dios tocó a muchas mujeres que estaban ahí escuchando la palabra, estuvieron llorando muy fuerte. De hecho, Dios también trató con mi hermana Rosina, y pues le doy gloria a Dios por eso, amén. Porque Dios es bueno. En la visión Dios me mostraba multitudes, y es lo que estamos haciendo, predicándole a multitudes. Mira, mi hermano, el trabajo de nosotros como iglesia es predicar el Evangelio. El que salva es Jesucristo, y el que hace la obra de convencimiento en las personas es el Espíritu Santo de Dios. Así es de que nuestro trabajo es predicar el Evangelio. Y mira, hermano, la visión que Dios me compartió, me reveló, era que íbamos a predicar el Evangelio a miles. Yo no sabía de qué, o sea, cómo iba a ser, pero le hemos estado predicando el Evangelio a miles de personas. Mi esposa está yendo los días martes a los camiones a predicar el Evangelio con la hermana Daniela, la hermana Jessica también ha ido con ella. Y en los camiones ya se predicó anteriormente, fue el hermano Paco, el hermano Lalo, a los camiones, y mucha gente ha escuchado en los camiones, mucha gente ha escuchado aquí en Chivabarrio, afuera de la bodega Aurrera.
Mucha gente ha escuchado en la Clínica 180 y mucha gente ha escuchado también en Valle de Tejeda. Entonces ya le hemos predicado el Evangelio a miles y Dios nos va a usar para predicar su Evangelio a multitudes. Amén. Eso es lo que estamos haciendo. Dios me mostraba, mi hermano, no miraba un lugar cerrado, las multitudes las miré afuera, en la calle. Y son esas personas a las que tú y yo le estamos predicando. Estos son los evangelismos que se está haciendo, en compañerismo con nuestros hermanos. Pero estoy seguro que cada vez que tú tienes la oportunidad lo estás compartiendo, lo estás haciendo. De hecho, el hermano Ángel lo conocimos por medio del hermano Fabián. Entonces Dios ha usado mucho también al hermano Fabián para compartir el Evangelio y Él nos ha conectado con mucha gente. Gloria a Dios por eso. Creo que todos, cada que tienen oportunidad, lo están haciendo. Los animo a que lo hagan, a que usen los medios que hay para predicar el Evangelio. Un texto de la palabra de Dios puede cambiar la vida de una persona, y esa persona puede compartir el Evangelio a su familia, a sus amigos, y de esa manera la palabra de Dios puede llegar a todas partes. Amén. Entonces tenemos mucho trabajo por hacer. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a entrar a la palabra de Dios. Les voy a pedir que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, y le vamos a estar dando lectura del versículo número 1 en adelante. Yo tengo la versión Reina Valera, por si tú traes una versión más nueva y quizás más que nada los nuevos puedan pensar que son Biblias diferentes. No, es la misma Biblia, nada más que con versiones algunas más actuales. La Reina Valera es un poquito antigua, pero es la versión que más está en la traducción correcta referente al idioma en el que se escribió la Biblia. Amén. Por eso me gusta usarla como base, la Reina Valera. Puedo usar también las otras versiones, porque algunas versiones traen los textos más claros y que en el diccionario podemos ocupar. Pero yo estoy usando y recomiendo siempre la Reina Valera. ¿Listos? Ok, le damos lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios. Mi hermano, aquí el que está hablando en este pasaje es el apóstol Pablo. No sé qué tanta información tengas acerca del apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo primero fue un hombre perseguidor de la iglesia, creía en la palabra de Dios, en lo que estaba escrito, porque aún para ese tiempo el Antiguo Testamento
ya estaba completo, pero del Nuevo Testamento no se había escrito todavía nada. Entonces el apóstol Pablo creía y defendía la fe que tenía él en la ley que Dios le dio al profeta Moisés para el pueblo de Israel. Era celoso y era defensor de esa enseñanza, de esa doctrina que había en ese tiempo, a tal grado que el apóstol Pablo empezó a perseguir a todos los que hablaban la doctrina nueva que Jesucristo vino a traer a este mundo, y él fue por un tiempo enemigo de todos los que predicaban el evangelio, de los discípulos, y no solamente los 12 discípulos, sino que el Señor inició la iglesia no con 12, sino con 120. En el aposento alto estaban los que creían, los que profesaban la fe en el evangelio, eran 120 en total. El Señor Jesucristo inició la iglesia con 120, pero para ese entonces el apóstol Pablo era enemigo de los cristianos, porque los consideraba como impostores, como enemigos de la ley, a tal grado que él no solamente era su enemigo, sino que los perseguía y estuvo participando en algunos asesinatos de los discípulos del Señor. Estuvo cuando mataron a Esteban, a este evangelista, lo mataron a pedradas. Ahí estuvo el apóstol Pablo participando y estuvo consiguiendo cartas de las autoridades para arrestar a los cristianos. Pero el Señor tiene un trato con el apóstol Pablo, de tal manera que el Señor Jesucristo directamente lo convence al apóstol Pablo, le revela el evangelio, a tal grado que el apóstol Pablo es convertido del judaísmo y de la maldad, porque había mucha maldad en su corazón, había mucho odio. Fue convertido al evangelio. Y de ahí para adelante el apóstol Pablo empieza a predicar el evangelio. Dios lo usa de una manera tan poderosa que empieza a predicar el evangelio en diferentes partes. Y el apóstol Pablo es fundador de muchas iglesias. De hecho, el apóstol Pablo escribe 13 cartas del Nuevo Testamento. La mayor parte del Nuevo Testamento fue escrita por el apóstol Pablo, para gloria de Dios. Y el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a los filipenses, él estaba para ese tiempo encerrado, estaba en la cárcel y estaba encerrado, estaba prisionero por causa de predicar el evangelio. Aún él, estando en la cárcel, estaba contento, estaba gozoso. Y tú te puedes preguntar por qué pudiera un hombre que está encarcelado, por qué pudiera estar contento, por qué pudiera estar gozoso si está encarcelado, está siendo tratado como alguien que está cometiendo delitos al predicar el evangelio. Pero mi hermano, con Dios, las cosas de Dios son sobrenaturales y van más allá de nuestro entendimiento. Las cosas de Dios tienen algo muy importante, algo muy poderoso, que trae placer a nuestras vidas. En la alabanza que es para Dios, cuando tú lo haces de todo corazón, hay placer en tu corazón, te puedes gozar, lo puedes disfrutar, aun cuando la alabanza se la estás dedicando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando tú dispones tu vida para servir a Dios, hay placer en tu corazón, hay gozo, hay alegría, porque tú estás disponiéndote para servir a Dios. Y muchos pudieran decir: ¿cómo es que tú puedes sentir gozo? ¿Cómo puedes sentir placer privándote de las diversiones de este mundo? Aquí tenemos jovencitos que están dedicando su vida a Dios, y los que lo están haciendo de corazón, se los puedo asegurar, y ellos pueden dar testimonio que hay gozo en su corazón al hacerlo. ¿Cierto, jóvenes? Hay gozo en su corazón, encuentran placer, porque servir a Dios es un privilegio. Y el apóstol Pablo consideraba que era un privilegio
aún estar encarcelado por causa de predicar el Evangelio. El apóstol Pablo amaba tanto a los hermanos de esta iglesia que él había fundado allá en Filipos, una iglesia mayormente que estaba compuesta de puros gentiles. No sé si tú sepas, pero los gentiles son todas aquellas personas que no formamos parte de los israelitas, del pueblo de Israel. Los israelitas son el pueblo escogido de Dios, y por Dios es el pueblo natural de Dios, y todos los que no somos israelitas éramos considerados como los gentiles. Entonces Filipos está ya en el continente europeo, y esta iglesia fue fundada ahí. Primero llegó el judaísmo, el apóstol Pablo llegó a confirmar la doctrina trayendo el evangelio. La gente creyó, estuvieron tan agradecidos que mientras el apóstol Pablo estaba en la cárcel, ellos estuvieron apoyándolo en sus necesidades, mandándole algunas cosas que eran necesarias para la vida. No sé en aquel tiempo qué tan difícil era estar en una prisión, pero el apóstol Pablo gozaba de privilegios ahí en la penal, en la cárcel, porque le era permitido tener servidores, le era permitido escribir cartas y enviarla a las iglesias que él había fundado. Entonces el apóstol Pablo está contento, se da cuenta que la iglesia que había establecido en Filipos iban avanzando, iban creciendo en el conocimiento de la palabra, iban creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y el apóstol Pablo les escribe y les hace saber que él está contento. Pero hay algunas situaciones que están pasando en la iglesia, como toda situación que puede pasar en esta congregación o en otras congregaciones, ya que está la iglesia o la congregación compuesta de personas que pensamos de diferente manera. Amén. Pensamos de diferente manera, y muchas de las veces tenemos un enfoque muy diferente. El apóstol Pablo en esta carta, más que una carta doctrinal, es una carta de reflexión, donde él hace mención de cosas que son fundamentales en la vida del ser humano y con las que muchos de nosotros batallamos, y estoy seguro que todos los que estamos aquí, por eso es que la palabra de Dios ha sido enviada para que tú y yo la escuchemos el día de hoy. Todos batallamos con algunas situaciones de las que te voy a compartir el día de hoy. En la iglesia de Filipos, de los filipenses, habían situaciones que quizás tú te puedas identificar con estas situaciones que había en ellos. ¿Por qué razón? Por causa del pecado. Cuando nosotros nacimos, mi hermano, nacimos con una naturaleza pecaminosa. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que somos, el ser humano, pecadores, desobedientes por naturaleza. Amén. Es lo que somos nosotros. Y los miembros de la iglesia de Filipenses también eran seres humanos y también estaban batallando con algunas de las situaciones. Por tanto, el apóstol Pablo les hace mención de cosas muy importantes. Desde hace bastante tiempo estuve meditando en esta predicación, pero Dios tiene un tiempo, amén. Dios tiene un tiempo, y desde hace quizás más de un año estuve reflexionando y seguido pienso, voy a compartir este tema hoy. No lo tenía completo, no lo tenía estructurado, pero Dios sabía que era para hoy y que era para ti y para mí. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo les habla de una afirmación o de algunas afirmaciones en este pasaje. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. Pero esta palabra dice por tanto. Esta palabra por tanto es una palabra que une una conversación con otra. Y para entender un poquito más necesitaríamos ir al capítulo anterior para saber el por qué el apóstol Pablo menciona esta palabra por tanto. Amén.
Y vamos al último versículo de Filipenses, que está en el capítulo 1. Amén. Los últimos dos versículos serían el 29 y el 30. Dice la palabra de Dios: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. El apóstol Pablo dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. El apóstol Pablo y los demás discípulos, ellos consideraban, mi hermano, y no fingían, un privilegio sufrir por causa de Jesucristo. Ellos consideraban que para ellos era un honor, era un privilegio ser perseguidos, aún sufrir por causa del Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pedro está a punto de enfrentar la muerte y lo iban a crucificar como su maestro, ni siquiera consideró que él era digno de ser crucificado igual que Jesucristo. Él pidió que se le crucificara, pero de cabeza, al revés, porque él se creía indigno de una muerte como la de Jesucristo, cuando la muerte de Jesucristo era una muerte humillante, era una muerte para los delincuentes en ese tiempo, era algo vergonzoso. Y el apóstol Pedro consideró que él no era ni siquiera digno de morir como su maestro, y pidió que se le crucificara de otra manera. El apóstol Pablo, estando con Silas en la cárcel, ellos consideraron que para ellos era un privilegio estar encarcelados por causa de predicar el evangelio, a tal grado que, estando ellos encerrados en la cárcel, de gozo, de alegría, comenzaron a cantar y a alabar a Dios, a tal grado que ellos estaban contentos por causa del evangelio, por causa de estar padeciendo persecución, y estuvieron cantando, estuvieron contentos, porque para ellos era un privilegio el estar sufriendo por causa del maestro. Y dice el apóstol Pablo: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis. Mira, mi hermano, para nosotros es un privilegio haber escuchado el evangelio, ¿cierto? Porque antes no teníamos esperanza y ahora tenemos la esperanza de la vida eterna. Antes nosotros estábamos sin Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero se nos concedió por gracia de Dios que nosotros escucháramos el evangelio. Y el apóstol Pablo, por causa de esto, dice: por tanto, sí hay. Esta es una afirmación del apóstol Pablo. Dice: por tanto, sí hay. Es una afirmación, en las traducciones puede variar un poquito, pero dice el apóstol Pablo: por tanto, sí hay alguna consolación. Es una afirmación de que sí hay. ¿Tú has sido consolado en algún momento de tu vida cristiana? Entonces, hay consolación en Cristo. Amén. Esta es una afirmación. También dice el apóstol Pablo: si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo. Quiere decir, mi hermano, que el apóstol Pablo estaba contento con los hermanos de la iglesia de Filipos. Él estaba contento, pero le hacía falta algo, porque estaba contento porque la iglesia de Filipos había escuchado el evangelio. Yo estoy contento, mi hermano, porque cada uno de los que están aquí han escuchado el evangelio y han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Levante la mano todos los que han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Gloria a Dios. Creo que todos. Amén. Todos. Ahora levante la mano quien no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. Gloria a Dios. Todos son
hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Y el apóstol Pablo estaba contento con la iglesia de Filipos por causa de que cada uno de ellos había escuchado el evangelio y había aceptado a Jesucristo como su Salvador. Pero dice el apóstol Pablo, dice, completar mi gozo. O sea que le hacía falta algo al apóstol Pablo. Estaba como que con un gozo por causa de ellos a medias. Hacía falta algo. Ya eran salvos, ya habían recibido la salvación, lo cual causaba grande gozo en el apóstol Pablo. Pero él dice, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. O sea, el apóstol Pablo miraba que no había el mismo amor en todos. El apóstol Pablo miraba que hacía falta amor entre los hermanos de la congregación. Amén. Hacía falta amor entre los hermanos de la congregación. Y el apóstol Pablo dice, unánimes, sintiendo una misma cosa. Quiere decir que esta iglesia de Filipos, mi hermano, había algunas divisiones. Aunque podemos estar juntos en el mismo lugar, como ellos estaban congregados en el mismo lugar, pero como que el apóstol Pablo se da cuenta que hay divisiones. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su manera de pensar, tiene su manera de sentir y tiene su manera de actuar. Y el apóstol Pablo dice, completen mi gozo, unánimes, quiere decir que haya unidad. El apóstol Pablo no era completamente feliz con la iglesia de Filipos, porque si él dice y habla de la unidad, es porque no había esa unidad que debe de haber en la iglesia de Jesucristo. Amén. Debe de haber unidad. Esta es voluntad de Dios, que haya unidad. Amén. Y dice, unánimes entre vosotros, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él. Mi hermano, hay casos donde personas hacen algo en la congregación o por los demás, pero por vanagloria, por ser reconocidos, porque la persona los halague, porque la persona hable bien de ellos. Nos puede pasar, sí nos puede pasar. Amén. Podemos hacerlo y caer en ese error de hacer las cosas para ser vistos por los demás. Y el apóstol Pablo quizás nota algo por el estilo, y él dice con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los demás. Hay veces, mi hermano, que si nosotros estamos bien y nos conformamos a esto cuando sabemos que nuestros hermanos o algunos de nuestros hermanos no están bien, y no es de Dios que nosotros no nos preocupemos por nuestros hermanos. En Cristo somos una familia, somos hijos de Dios y somos una familia. Y como familia, la voluntad de Dios es que nos veamos, es que nos ayudemos, es que nos preocupemos unos por otros. Esa es la voluntad de Dios. Dios sabe que tú y yo somos diferentes. Él sabe que tú y con los demás hermanos son diferentes, pero Dios quiere que nos veamos bien, que nos preocupemos los unos por los otros. Quizás el apóstol Pablo se da cuenta que la iglesia de Filipos carecía de estas cualidades en la iglesia. ¿Por qué, mi hermano? Porque les manda esta carta con ese propósito. Ahora, el apóstol Pablo pone un ejemplo muy grande en cuanto a estimar a los demás como hasta superiores a nosotros. Un ejemplo de misericordia, un ejemplo de perdón, un ejemplo, mi hermano, de humildad. El Señor Jesucristo
Yo no sé si en ocasiones tú te hayas puesto a pensar quién era Jesucristo. Mi hermano, Jesucristo era y sigue siendo Dios. Jesucristo. Y hablando, mi hermano, de cuando el Señor Jesucristo nació, porque Jesucristo, quizás tu mente y mi mente no alcancen a entender este misterio, vaya, que Jesucristo antes de nacer ya existía. Él es eterno. Dice, Él mismo dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Él es eterno, Jesucristo. Pero cuando Jesucristo nació en este mundo, era Dios 100%, pero también era humano. También vivió como humano, 100% humano también. ¿De qué manera, mi hermano? Jesucristo, humanamente hablando, nació de la Virgen María. La Virgen María era un ser humano, amén, pero fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Por lo tanto, Jesucristo era Dios y era humano. Era divino y era humano también. Pero dice la palabra de Dios, para que vayamos entendiendo un poquito, dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fíjate nomás. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, cuando el apóstol Pablo habla de que Jesucristo tenía forma de Dios y era igual a Dios, tú sabes que no hay dos dioses. Hay un solo Dios por encima de todas las cosas. Y Jesucristo dice y era igual a Dios. O sea, Jesucristo es Dios. Pero ¿qué hizo Jesucristo? Dice: no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Eso sucedió cuando Jesucristo nació en Belén de Judea de la Virgen María. Amén. Eso sucedió, que Él se hizo hombre, dice, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El ejemplo que nosotros tenemos, mi hermano, fíjate, voy a buscar esa palabra. Quiero que la entiendas de la mejor manera. Se despojó a sí mismo. Y esta palabra, mi hermano, es la clave para tu vida cristiana. Esta palabra, mi hermano, esta palabra es clave en tu matrimonio. Esta palabra es clave en tus amistades. Esta palabra es clave en tu familia. Amén. El tema, mi hermano, es un mismo sentir. No cualquier sentir. El sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Amén. El Señor Jesucristo se despojó a sí mismo para poder, mi hermano, llevar a cabo la obra de redención por ti y por mí. Si Él no se despoja de sí mismo, si Él no se humilla, si Él no se hace obediente, no hubiera sido posible pagar el precio que se tenía que pagar por ti y por mí. Porque Él, como nosotros, bien pudiera haber dicho: ¿y yo por qué? Si Él la regó, que la pague Él.
Si él la regó, que reciba el castigo él. Pero él se despojó a sí mismo. Estuvo en este mundo y él no estuvo actuando ni viviendo como lo que él era y lo que él es. Él es Dios. Él, mi hermano, no buscaba que la gente lo halagara, lo adorara, porque él se despojó de todos esos derechos que él tenía. Él era Dios. Él es Dios. Y los judíos por eso se sacaron de onda, porque los judíos estaban esperando a un rey salvador, a un rey libertador que viniera con poder y gran gloria, castigando a sus enemigos. Para su sorpresa fue que Jesucristo viene como un siervo, hecho semejante a los hombres, dice la palabra de Dios, y estando en la condición de hombre, estando en la condición, estando en tu condición, estando en mi condición, Él lo decidió así, mi hermano, con las mismas debilidades que tú tienes, con las mismas tentaciones que tú tienes, con los mismos, hasta defectos que tú tienes, y yo también, porque el Señor Jesucristo fue hecho hombre, y el hombre por naturaleza es pecador. Jesucristo pudo experimentar lo que era la tentación al orgullo, a la vanagloria, al odio. Él fue tentado a caer en estas situaciones como tú y yo, porque Él era un hombre, pero Él enfrentó, mi hermano, todas las tentaciones, todas las adversidades, para demostrarnos que como ser humano sí se puede. Como aún siendo un ser humano como tú y como yo, pudieras decir, pero Él era Dios, pero era hombre también. Él se despojó y Él vivió como hombre y enfrentó las situaciones de la vida. Mucha gente, mi hermano, lo humilló, gente lo criticaban, hablaban mal de Él. Todo lo que hablaban de Jesucristo, sus adversarios, era mentira. Él no respondía de la misma manera. Él fue calumniado, Él fue humillado, Él fue blasfemado, Él fue golpeado, fue provocado muchas veces. A nosotros, si alguien nos provoca, luego queremos hacer cosas en venganza. Pero el Señor Jesucristo lo provocaban. Estaban los fariseos y le tendían trampas para hacerlo caer en errores. Lo provocaban y le decían que él era un demonio, cuando Jesucristo pues era Dios. Jesucristo estaba seguro de quién era Él, y Él decía a la gente, no, pues echa fuera los demonios por medio de Belcebú. O sea, lo estaban provocando, pero Jesucristo sabiamente, Él sabía enfrentar cada situación. Él nos dio el consejo, mi hermano, dice, no os venguéis vosotros mismos. ¿Cierto? Nos dio ejemplo. Él dijo, no se venguen ustedes. Pero para darnos un ejemplo, Él nos puso el ejemplo. Verbalmente nos da un ejemplo, pero a la hora de los hechos, a la hora de demostrarlo, Él puso el ejemplo. Él dice, no os venguéis vosotros mismos, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Amén. ¿Cuándo vamos a poder vencer el mal con el mal? Imposible. Que si me hacen algo yo me las voy a cobrar, que si me pegan yo pego, que si me gritan yo grito. Ese es el juego del diablo, ese es el juego de Satanás. Jesucristo dice, no sean vencidos de lo malo, sino venzan con el bien el mal. No falla, mi hermano. La palabra de Dios no falla. Si tú te dispones a vencer el mal con el mal, mira, te aseguro, mi hermano, te aseguro, te iba a decir que apuesto lo que quieras, pero no es bueno apostar.
que si tú quieres vencer el mal con el mal, vas a empeorar las cosas. Vas a empeorar las cosas. Pero si tú buscas vencer el mal con el bien, vas a arreglar las dificultades y los problemas. Amén. La Biblia dice: si te maldicen, bendice. Podrás decir, pero no tiene lógica. Pero el Señor Jesucristo nos lo mostró. Aún cuando Jesucristo estaba siendo humillado, estaba siendo blasfemado, el Señor Jesucristo, ahí en la cruz del Calvario, estaba ya traspasado de sus manos y de sus pies. Y Él dice: Padre mío, perdónales, porque no saben lo que hacen. Toda persona que actúa en venganza, hay ignorancia. Hay mucha ignorancia. El mismo Señor Jesucristo dijo: no saben lo que hacen. Perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el Señor nos mostró que es muy importante seguir el ejemplo que Él nos dejó. El apóstol Pablo habla del gozo que había en Él, porque Él consideraba, mi hermano, un grande privilegio. Cuando el apóstol Pablo merecía el infierno, cuando el apóstol Pablo merecía ir al juicio de Dios y a la condenación eterna, Él considera, mi hermano, algo de sumo valor que Jesucristo haya tenido misericordia de él, que Jesucristo lo haya perdonado, que Jesucristo lo haya restaurado, que Jesucristo lo haya salvado y que Jesucristo ahora lo esté usando para predicar el Evangelio, mi hermano. Amén. El Evangelio es el mensaje más poderoso y más valioso y las mejores noticias que hay sobre la faz de la tierra. Amén. Y el apóstol Pablo lo sabía y consideraba, mi hermano, como un privilegio estar sufriendo por causa del Evangelio. Y él dice: completen mi gozo, sean de un mismo sentir, haya unidad en ustedes. Mira, quizás tú entiendas por esta palabra de sentir como una emoción, pero en las traducciones hay algunos errorcitos donde no se traduce la palabra correcta. Pero aquí el apóstol Pablo, ¿sabes a qué se refiere? Él dice: hay el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice: hagan vosotros, quiere decir la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La actitud que hubo en Jesucristo fue una actitud de amor. ¿Por qué, mi hermano? Porque el amor no son solamente palabras, el amor son acciones y decisiones. Y Jesucristo lo demostró. No solamente lo sintió, sino que tenía una actitud amorosa, una actitud de misericordia, una actitud de compasión, una actitud de perdón. Jesucristo, siendo el Rey de Reyes, se mostró y consideró, mi hermano, que tú y yo hasta éramos más importantes que Él. ¿Por qué razón? Porque quien debía de ir a la cruz del Calvario eras tú y yo. Pero Él consideró que tú eres más importante, que Él iba por ti cuando Él no hizo nada. Por eso dice la palabra de Dios que Él se humilló hasta lo sumo y se hizo obediente. Aquí a mi hermano, a Dios. Se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Una muerte vergonzosa.
Si aquí menciona la clase de muerte por la cual nuestro Señor Jesucristo tuvo que experimentar, es porque la muerte de cruz, una persona que era crucificada, era una muerte humillante, una muerte vergonzosa, y el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a ser humillado, a ser avergonzado, a ser crucificado, a ser tratado como la peor basura de la tierra. ¿Por qué? Porque Él, mi hermano, en su cuerpo cargó con el pecado tuyo y mío, y fue tratado así. Se hizo obediente. Nos pone ejemplo. ¿Quiénes somos nosotros para que el Rey de Reyes y Señor de Señores ocupara nuestro lugar? Mas sin embargo lo hizo. Ahora, mi hermano, la gente, muchas veces estamos desorientados. Los matrimonios, aún los matrimonios cristianos, están desorientados. Aún las familias, papás y hijos, a veces están desorientados. Y me refiero a los cristianos, cuanto más los que no son cristianos. Pero los que somos cristianos tenemos que estar atentos al consejo de la palabra de Dios. Los que somos cristianos tenemos que estar atentos y recibir con gozo, mi hermano, el consejo de la palabra de Dios, porque funciona a la perfección. Amén. El Señor dice que consideremos a los demás como superiores a nosotros. No que el hombre quiera llegar como un rey a la casa y que se le sirva como si tuviera esclavos y que se le vea como alguien superior. Dice la palabra de Dios que así como el Hijo del Hombre, Él no vino a ser servido, vino a servir. Amén. Y a dar su vida en rescate por muchos. Queremos que en la casa los varones gritar y hacer y deshacer, cuando el Señor no nos puso ese ejemplo. Y por eso, mi hermano, es que las parejas muchas de las veces no funcionan, porque al cual más quiere tener la razón, al cual más quiere que se haga lo que Él dice, hombre y mujer. Hay casos que desde el noviazgo la mujer está preocupada por tomar el mando en la pareja. Hay casos que es el varón, pero rara vez la persona está consciente y está bien informada de cómo son las cosas. El Señor Jesucristo nos pone ejemplo. Dice que debemos de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Pero ¿sabes, mi hermano? ¿Sabes qué pasa con la humanidad? ¿Sabes qué pasa con los cristianos? Y el apóstol Pablo le preocupaba. Dice que hay amor. La gente tiene la mala idea de que tener sexo es hacer el amor, es tener relaciones sexuales. Hacer el amor es hacer el bien sin esperar nada a cambio. Ese es hacer el amor, practicar el amor. Y dice el apóstol Pablo que haya ferviente amor. El amor es darlo todo sin esperar nada a cambio. Nada. Pero no solamente ese consejo nos da. El apóstol Pablo da un consejo
de que procuremos la unidad. Amén. Es muy importante estar unidos como iglesia. No es un capricho mío, es la voluntad de Dios. Es muy importante como familia estar unidos. Como familia estar unidos. Porque una familia unida es una familia fuerte. Prácticamente una familia indestructible. Dios no falla en sus palabras y en sus consejos. La unidad es muy importante, mi hermano. A la iglesia viene gente con diferentes propósitos. A mí me pasó. Yo también llegué a ir a la iglesia a criticar. Yo también llegué a ir a la iglesia a ver quién se me acercaba y me daba una palabra bonita, o a ver quién me ayudaba. Llegué a ir a la iglesia también en algunas ocasiones que yo estaba sin trabajo y dije, ¿alguien de la iglesia me puede ayudar a buscar un trabajo? Sí, es bueno, amén, pero estoy de acuerdo con la gente nueva, estoy de acuerdo, amén, y estoy de acuerdo que nos ayudemos unos a otros, porque es voluntad de Dios. Pero la actitud que debe de tener el cristiano, levante la mano, ¿cuántos de aquí son cristianos? Sin miedo. Si eres cristiano, levanta la mano. El sentir del cual habla la Biblia, mi hermano, habla de una actitud que hubo en Cristo, que era donde iba a ver en qué podía ayudar. ¿Cierto? A veces podemos tener problemas y vamos a necesitar de nuestros hermanos, es cierto, y estamos para ayudarnos, pero el cristiano, mi hermano, debe de tener ese sentir, esa actitud de servicio, de ayudar. Venir a la congregación, ¿en qué les puedo ayudar? ¿En qué les puedo ayudar? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Amén. La iglesia, mi hermano, es edificada, es bendecida, pero para eso necesita que tú, mi hermano, y yo tengamos la actitud de Jesucristo, el sentir de Jesucristo. ¿En qué les puedo ayudar? Acércate con un hermano. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo estás? ¿Estás triste? ¿Puedo orar por ti? ¿En qué te puedo ayudar? Esa es la actitud, mi hermano. Que hay personas que van a las congregaciones, si alguien no les habla, si el pastor no los saluda, ya no vuelven, porque dicen, no, pues no me saludó, no me habló. Mi hermano, el cristiano tiene que tener una actitud de servicio, de ayudar. Es el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahora, dice la palabra de Dios, mi hermano, esto está importante, que debemos de considerar a los demás como superiores a nosotros. Yo te voy a decir una cosa. Estamos para servirte. Y cuando tú necesites un consejo, te lo aseguro, con la ayuda de Dios, que voy a orar a Dios para que me dé las palabras que tú necesitas. Porque Dios te ama. Y yo también, mi hermano, yo deseo lo mejor para ti. Pero te voy a decir una cosa. Levanta las manos los jóvenes. Quizá ponerlo. Pero los solteros, ahora los solteros, todos los solteros con sus manos arriba. Y saquen todo lo que no. Manos arriba los solteros. Ok. Si no siguen el consejo que les voy a dar, porque está escrito en la Biblia, no lo van a armar con la pareja. Dice la palabra de Dios que debemos de considerar a los demás como superiores a nosotros. Si un jovencito, y va para los casados, y a ver si no me apedrean o me queman, pero ahí les va.
Pero vamos a empezar porque ahí se empieza. Ya los que ya estamos casados, pues no nos podemos regresar en el tiempo para atrás, pero sí podemos empezar a hacer las cosas bien de aquí para adelante. Amén. A lo mejor las cosas no las vas a escuchar como tú quieres, pero las vas a escuchar como son. Okay. Jóvenes, pónganse trucha. Las mujercitas que quieren tener novio y van a tener novio porque están en su derecho. Y un día se van a casar. Y un día van a tener familia. Amén. Las jovencitas, la actitud que deben de tener mujercitas es hacer feliz un día que se casen a su esposo. Agradar a su esposo. Buscar la felicidad de su esposo. Como que no. Y el varoncito tiene que meterse aquí en la cabeza que si se va a casar un día, que si busca novia y que un día pretende casarse con la intención de hacer feliz a su esposa. De hacer feliz a su esposa. Es como funciona, no funciona de otra manera. Porque a veces nos casamos equivocadamente, ignorantemente, si no tenemos información, no hay quien nos lo diga, pero pensamos, yo me voy a casar para que me haga de comer, para que me planche la ropa, para que me haga feliz. ¿Y quién la va a hacer feliz a ella? ¿Sabes qué hay que morir? Porque tú no me dices cosas bonitas, porque tú no me haces sentir bien, porque tú no me quieres, porque no tratas de quedar bien conmigo. No funciona así. Funciona. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿La iglesia es perfecta? No. Pero Jesucristo se entregó por la iglesia. Lo dio todo. Sí. Por su amada. Jesucristo lo dio todo por su amada. Con errores, pero el amor no busca perfección. El amor es el amor. Lo perdona todo. Ese es el amor. Pero qué, pongan atención, pero qué nos estorba. No sé si vaya a ver estas palabras que voy a decir una persona que me habló de algunos problemas que tenían en el matrimonio y el grande problema que iban a llegar al divorcio por causa de un caramelo. Que la mujer quería un caramelo, pero su esposo estaba un poco ocupado y no le compró el caramelo a la hora que ella lo quería. Se enojó y empezó a recordar muchas cosas. Me habla y me pide que hablemos con ellos porque ya se iban a divorciar. Y fuimos. Una hermana. ¿Cómo está? Dice, no, esto ya se acabó, pastor. Pues yo todavía los miraba vivos porque mientras hay vida, amén. ¿Tú crees que tu situación tiene solución? Mientras hay vida,
Ella dice: esto ya se acabó. ¿Qué pasó? Es que, pues fíjese que no me compró, todo empezó por un caramelo y él, pues él ya no me habla como me hablaba antes, ya no me besa como me besaba, ya no me abraza como me abrazaba y pues ya no me hace feliz como antes, ya no se preocupa por mí como antes. Le dije: y por eso lo quiere dejar, porque me dijo: no me va a decir nada. Le dije: sí, claro, si me lo platicas. Le dije: tú estás hablando todo lo que tú quieres de él, ¿ok? Tú te casaste con él para que él te haga feliz, para que él te cumpla tus caprichos, para que él te ame, te halague, te trate bonito. Tú te casaste con él, ¿ok? ¿Y a él? ¿A él quién lo va a tratar bien? ¿A él quién lo va a amar? ¿A él quién lo va a comprender? ¿A él quién le va a hablar bonito? Le dije: si no eres tú, no puede ser otro. Es un peligro. La manera correcta en el matrimonio y nuestra misión como esposos es hacer feliz a nuestra esposa. Ahora, aceptarla como es. Los jovencitos que tienen novia o amiga un día van a tener, no se van a llevar una sorpresa los dos cuando se casen, porque de novios es una cosa, pero ya cuando vives con la pareja ya es otra cosa. Dices: no se parece, pero es diferente. No creo que sea este. O tendrás algún hermano gemelo que, ¿por qué te parece pero eres diferente? Mira nomás qué patas tienen. Bueno, es que lo habías visto con zapatos, ya vaya. Pero el carácter, la forma de ser, debemos, mi hermano, aceptar a la pareja como es. No la podemos cambiar por otra, sí, pero no la debemos cambiar por otra. Debemos aceptar a la pareja como es. El único que puede cambiarla es Dios. El único que la puede cambiar es Dios. ¿Qué podemos hacer? Orar por nuestra pareja, dar lo mejor de nosotros. Cada quien tiene la responsabilidad de considerar a los demás como superiores a él. Debemos de considerar a nuestra esposa como más importante que nosotros mismos. Debemos considerar a nuestros hijos más importantes que nosotros mismos, para que podamos quererlos, amarlos, para que podamos apoyarnos, para que podamos aconsejarnos, para que podamos amar a nuestra esposa. Necesitamos considerarla mayor que nosotros. Necesitamos considerar a nuestros hermanos como superiores a nosotros, para que podamos amarlos, para que podamos ayudarlos, para que podamos aceptarlos. Pero el problema por el cual muchas de las veces, mi hermano, en pareja, en familia y en la congregación, no hay esa aceptación, no hay esa actitud, no hay ese sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Saben por qué? Por el orgullo y por el egoísmo. El orgullo nos lleva al fracaso, porque el orgullo nos hace sentir superior a los demás. Y Dios tiene su manera de tratar. En una ocasión yo llegué a decir: ¿yo por qué voy a hacer la cena? Se lo dije a mi esposa. Y mi esposa me decía: no hables así, no digas eso. ¿Yo por qué lo dije? Ya han llegado ocasiones de que yo tengo que hacer el aseo aquí y lo hago con gusto. Haber dicho: el Señor no es lo que tú digas, chiquito, lo que yo digo. Vas a hacer el aseo y vas a lavar los baños. Gloria a Dios.
Dios ha tratado conmigo en esa área. Y mi hermano, lo que nos estorba como cristianos, el orgullo. Dime, mi hermano, si tú has batallado con el orgullo, porque el orgullo nos impide perdonar. Hemos batallado con el orgullo. El orgullo nos hace sentir algo que ni siquiera somos. El orgullo nos hace sentir superiores a los demás. Ahora, el orgullo es algo, es parte de nuestra personalidad, ¿cierto o falso? Porque nacimos con una naturaleza pecaminosa y lo que venía incluido ahí ya era el orgullo. Satanás por orgullo se rebeló contra Dios, quiso ser igual a él, por orgullo, y por orgullo cayó. Y el ser humano se le rebeló a Dios también. Por orgullo cayó también de la gracia de Dios. Y por orgullo nosotros perdemos amistades. Por orgullo podemos perder nuestra familia. Por orgullo podemos perder nuestra relación con Dios. Por orgullo. Y número 2, por egoísmo. Porque pensamos en nosotros. Pensamos en nuestro bienestar. Y se nos olvida la demás gente a nuestro alrededor. Se nos olvida el dolor, se nos olvida la tristeza, se nos olvida la necesidad de los que nos rodean. Por orgullo y por egoísmo. El egoísmo, mi hermano, es algo con lo que batallamos. Dice el apóstol Pablo: haya pues, es un mandamiento para el cristiano, este sentir que hubo en Cristo Jesús. Él dejó de pensar en Él para pensar en ti. Él dejó de pensar en Él para pensar en ti. ¿Cierto o falso? Sigue pensando en ti. Sigue amándote a ti. Si le fallamos, sigue pensando en ti. Dice: venga y estamos a cuentas. Si fuéramos nosotros, me la hizo y me la va a pagar. Pero dice el Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Él. Si le fallamos a Dios, dice Él, vamos a estar atentos. Y si los pecados que cometiste mancharon la vestimenta que yo te di, si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, dice: yo me encargo de que sean como blanca lana, resplandecientes como el principio. Así es Dios. Y Él quiere que si de gracia lo hemos recibido, lo demos de gracia. La clave, mi hermano, para que tú seas feliz en la congregación y que disfrutes de la presencia de Dios, es que consideres a los demás como superiores a ti mismo. Nadie es más que nadie, pero considerando a tu hermano como que merece que tú lo ayudes, que tú ores por él, que tú lo animes. Dice la palabra de Dios: considerando a los demás superiores a mí mismo. Dios te considera algo muy importante. Y Él quiere, mi hermano, verte contento. La palabra de Dios dice que Él tomó por poco el sufrimiento
y la crucifixión. Porque él tenía su mirada puesta en el gozo que estaba delante de él. Él estaba mirando que por causa de ese sufrimiento, de ese sacrificio, tú y yo hoy vamos a estar aquí. Que tú y yo íbamos a alcanzar la salvación, a pesar y por todo ese sufrimiento que él recibió, todo ese castigo. Ahora, mi hermano, tú haya pues en vosotros este sentir, como en Cristo Jesús. Nuestra misión es hacer feliz los que estamos casados a nuestra pareja, amén, a nuestros hijos y a nuestros hermanos. Ese es el sentir que hubo en Cristo Jesús, considerando a los demás, buscando el bien de los demás. No, dice la Biblia que no lo hagamos por vanagloria, porque la vanagloria es parte del orgullo. Amén. Y quiero decirte una cosa. No funciona de otra manera. ¿Le has intentado de otra forma? Sí, le has intentado de otra forma, pero ¿cómo te ha ido? Es que pensamos en nosotros mismos. Nomás pensamos en nosotros, en nuestro bienestar. ¿Cierto? Hemos pensado nomás en nosotros. Pero la palabra de Dios no dice así. Dice que pensemos en los demás, que pensemos en nuestro prójimo, que pensemos en la felicidad de nuestra esposa, de nuestros hijos y de nuestros hermanos. Ahora, algo muy importante. ¿Quieres crecer como cristiano? Levanta tu mano. ¿Estás dispuesto a seguir el consejo que te voy a dar? Levanta tu mano si estás dispuesto. Y te aseguro un crecimiento espiritual. Levanta tu mano. Ahí te va. Deja de hacer tu voluntad. Ya. Ahora, haz la voluntad de Dios. No buscando lo suyo propio, sino el de los demás. No buscando hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. El mismo Señor Jesucristo, orando, cuando los discípulos le dicen: Maestro, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y él dice: cuando oren, oren así. La oración es un diálogo con Dios. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, hágase tu voluntad como se hace en el cielo, que está en la tierra. No vamos a crecer espiritualmente, mi hermano, si no hacemos la voluntad de Dios. No funciona. La iglesia no crece de otra manera, a Dios no se le agrada de otra manera. No vamos a ver la gloria de Dios si no hacemos la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que tú consideres a los demás como superiores a ti, que si te ofenden perdones, que muestres, que practiques el amor, que practiques la misericordia, que practiques la unidad. La división es de Satanás, pero Dios quiere que tú y yo estemos unidos por amor, unidos por misericordia, unidos por la misma visión de Jesucristo. Amén.
No funciona de otra manera, mi hermano. Es la única manera que funciona. Amén. Amén. Como cristianos, como personas, como hijos, como padres, como jóvenes, como lo que quieras. Solamente de esa manera. Y lo que nos estorba es el maldito orgullo y, ¿cierto? Y el egoísmo. Eso nos estorba. Eso no nos sirve para nada. Dios quiere ayudarnos a vencer esas áreas. Amén. Te voy a pedir que te pongas de pie.